Draw us closer, lead us to your heart, Father, to be your people, living, set apart. You are holy, you are righteous, worthy of all praise. And you are awesome, strong and mighty, Yahweh, this place, you are holy. Hola y bienvenidos a Passion for Truth Ministry, soy Jim Staley. Estoy muy contento que están con nosotros hoy y vamos a hablar de un tema que, bueno, digamos que es un tema divertido. No nos vamos a meter en mucha teología profunda hoy, pero vamos a hablar de un pasaje que a mucha gente no le gusta hablar, y está en Génesis capítulo 6. Si vamos a la pantalla podemos ver que vamos a hablar sobre los hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre demonios, gigantes y extraterrestres? Entonces vamos a profundizar en las escrituras hoy y vamos a descubrir exactamente qué dice la Biblia sobre este tema. Como les dije, esto es un tema que es medio tabú en la cristianidad popular de hoy en día y hasta en las religiones alrededor del mundo. No les gusta hablar sobre demonios o marcianos o lo que la Biblia tiene que decir sobre esos temas, si es que tiene que decir algo. Entonces, si ustedes se unen conmigo, me tienen paciencia, creo que podemos descubrir unas cosas muy interesantes. Usando las escrituras como nuestro guía, no solo podemos llegar al conocimiento de la verdad, sino que también podemos aprender cómo aplicar las escrituras mientras las estudiamos desde su perspectiva original. ¿Ok? Entonces, únanse conmigo mientras profundizamos Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lean conmigo. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahweh: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se allegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad eran varones de renombre. Entonces la pregunta se convierte, para nosotros hoy, es ¿quiénes son los hijos de Dios? En esta escritura, esta es una escritura muy intrigante porque tenemos este concepto llamado los hijos de Dios, tenemos las hijas de los hombres y tenemos esta otra palabra llamada los nifeleos. ¿Qué es un nifeleo? Yo nunca he visto un nifeleo. No sé qué es un nifeleo, pero las escrituras tienen esta palabra de nifeleo. ¿Qué es eso? Y ustedes van a descubrir que no solo los nifeleos, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, este tema no es solo importante en Génesis 6, sino que vamos a descubrir que este tema prevalece por todo el camino en el Tanakh, prevalece por todo el Nuevo Testamento, terminando en el libro de Apocalipsis, junto a antes de la venida del Mesías. Este tema, créanlo o no, entra y sale en las escrituras de una manera medio mística. Entonces vamos a tratar de desenredar esto y desempacar esas escrituras para ustedes. Les quiero mostrar unas cosas que a lo mejor no has descubierto o investigado antes, y van a ver lo relevante que es mientras leen sus Biblias. Entonces, la respuesta que queremos responder hoy es ¿quiénes son los hijos de Dios? Si volvemos a la pantalla podemos ver que en realidad tenemos tres opciones. Tenemos, bueno, en judaísmo ortodoxo ellos dicen que los hijos de Dios son los nobles religiosos. Bueno, entonces nuestra primera opción en nuestra lista de opciones es nobles religiosos, los cuales se llegaron a las hijas de los hombres. Opción número 2 puede ser los piadosos hijos de Seth que se casaron con las hijas malas de los hombres. Entonces, los hijos piadosos de Seth que se casaron con las hijas de los hombres. Esa es otra opción válida que tenemos sobre la mesa y la vamos a considerar si ese es el caso. Y bueno, y nuestra tercera opción son ángeles caídos. En verdad no hay ninguna otra opción que hayan allá afuera en los populares círculos teológicos de hoy en día. Que tienen en consideración quiénes son los hijos de Dios, o va a ser lo que dicen los rabinos judíos, que son los nobles religiosos, o van a ser los hijos de Seth, o van a ser ángeles caídos. Entonces vamos a comprobar todas estas teorías y comprobar cuál es la correcta.
Porque al fin del día, ¿no estás tú buscando por la verdad? Yo estoy buscando por la verdad porque cuando tienes la verdad y está conectado a todas estas otras escrituras, y entonces ahora entiendes esas escrituras y cuando menos te das cuenta entiendes toda tu Biblia. Entonces vamos a seguir caminando por esto y ver qué tiene que decir la Biblia. Empecemos con los nobles religiosos. Bajo la opción de nobles religiosos, nos hemos dado cuenta, usted se va a dar cuenta que no hay nada en las escrituras que ni siquiera da una pista de que estos eran nobles. No hay ni siquiera una escritura que nos da una idea de que esta opción es viable. No hay ni siquiera ni un teólogo en la tierra hoy que están de acuerdo con esta teoría. Esta es en verdad una teoría bastante antigua. Y como les dije, esto viene del judaísmo ortodoxo. Y la verdad es como les dije que no hay mucho soporte para esta teoría. Y entonces la pregunta se convierte es que cómo nobles religiosos casándose con las hijas de los hombres hacen que Yahweh se enoje tanto para querer destruir la tierra. Entonces, de alguna manera, nobles religiosos, que son gente que siguen a Dios, se casan con las hijas de los hombres y esto hace que Dios se enoje. En verdad no sé eso cómo funciona, pero eso es lo que dicen. Entonces, la otra pregunta importante es, ¿cómo es que salen gigantes de ese matrimonio entre dos humanos? ¿Cómo gigantes salen de entre un noble religioso y las hijas de los hombres casarse? Rompe todo pensamiento lógico. Entonces, vamos a entrar a la segunda opción y esa es esta opción, los hijos de Seth. Esta es la opción número 2. Vamos a ver si se trata de los hijos de Seth. Esta es una teoría muy popular en la cristianidad hoy en día, la cual mucha gente cree, pero que hay unos cuantos problemas con esta teoría. Uno de los problemas es que Yahweh dijo que las únicas personas que eran justas eran Noé y sus hijos. Esto sale directo de las escrituras. Si los hijos de Seth hubieran sido justos, Yahweh lo hubiera dicho, y en este caso, ellos no lo son. Él dijo que las únicas personas que eran justas, que estaban siguiendo sus mandamientos, eran Noé y sus hijos. Número 2. ¿Cómo es que los hijos de Seth pueden ser seguidores de Dios y casarse con las malvadas hijas de los hombres al mismo tiempo? ¿Cómo es que los hijos de Seth pueden ser hombres que siguen a Dios y casarse con las hijas malvadas de los hombres al mismo tiempo? Esto es una pregunta que tiene lógica. Y por tercero, si el tema eran matrimonios mixtos y este era el problema y Yahweh no quería que ellos estuvieran mezclando estos matrimonios, entonces la ira de Dios solo debió haber sido entre los hijos de Seth y sus esposas. ¿Qué tal las hijas de Seth? Ellas aparentemente no habían hecho nada malo según esta teoría. Pero Yahweh, como ustedes saben, destruyó toda la tierra. Dios destruyó la tierra durante la inundación y para afuera salió todo el mundo con excepción de Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Entonces tenemos problemas con la teoría de Seth porque, como dije, ¿por qué Dios va a destruir a todos por el hecho del matrimonio de unas cuantas personas? Y otros cuantos problemas con esta teoría, los cuales vamos a descubrir, son estos. Número 1, ¿cómo salen gigantes de hombres y mujeres regulares? Si estos son los hijos de Seth, entonces tenemos un problema porque significa que son humanos regulares. Y si hombres regulares tienen relaciones con mujeres regulares, entonces por lo general hijos regulares salen de esa unión. Pero ese no es el caso. La Biblia dice que salieron gigantes como resultado de este matrimonio peculiar. Ahora, Flavius Josephus dijo esto acerca de los hijos de Seth. Pero en el proceso de tiempo ellos eran perversos y abandonaron las prácticas de sus antepasados. Ni tampoco pagaron aquellos honores a Dios los cuales les fueron designados y ni tampoco tenían ellos interés de hacer justicia para con los hombres. Esto fue una cita directa de Josephus, un historiador judío del primer siglo, dándonos su opinión de los hijos de Seth y poder ver exactamente de qué era que se trataban los hijos de Seth. Y aparentemente, de su perspectiva, ellos eran muy perversos y tenían problemas con hacer lo correcto. Bueno, ahora nos vamos a meter en contexto, porque ¿cuántos saben que la Biblia es todo sobre contexto? Si queremos entender la Biblia, tenemos que saber qué dice en contexto sobre cualquier tema. No puedes solo coger un solo versículo, un pedazo de escritura o varios pedazos de escritura y crear una doctrina alrededor de eso. Y entonces, aunque solo queda una sola opción sobre la mesa, y esa es ángeles caídos siendo los hijos de Dios, tenemos que probar esta teoría. Porque una teoría solamente puede ser verdad si está apoyada por escrituras. Porque lo único que es verdad en el universo es eso que sale de la boca de Yahweh. De la boca de Dios es que procede la verdad. Entonces vamos a ver a cada una de las veces que esta frase, hijos de Dios, es usado.
en el Antiguo Testamento y ver si encontramos algún contexto o alguna clave de qué en la actualidad son los hijos de Dios. Es usado 5 veces en el Antiguo Testamento y la primera vez fue en Job capítulo 1 versículo 6. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Yahweh y Satanás vino también entre ellos. Entonces tenemos la primera escritura que estamos leyendo hoy que nos explica a nosotros que alguien vino delante del trono de Dios. Los hijos de Dios vinieron ante Yahweh mismo y Satanás vino con ellos. ¿Ok? Sabemos que Satanás vino delante del trono de Dios para hablar de Job y para que Dios le diera permiso de que lo pudiera tentar. Y al mismo tiempo los hijos de Dios vinieron con Satanás también. Entonces parece haber una pista aquí de que hombres típicamente no vienen delante del trono de Dios. Estos posiblemente pueden ser ángeles. Continuemos y vamos a ver. Job capítulo 2 versículo 1 dice esto. Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Yahweh. Continuemos. Job 38:6 aparece otra vez. ¿Sobre qué se asientan sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Esta escritura aquí está hablando sobre el principio del universo, la creación de los mundos, la creación, la fundación de la tierra misma. Él dice sobre qué se asientan las bases de la tierra. Cuando hice estas cosas, las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En otras palabras, los ángeles gritaban de gozo. Los hijos de Dios no habían sido creados todavía como hombres humanos, entonces no podían ser nobles. No era posible que fueran los hijos de Seth, no existían todavía. Tanto es que no podían ser humanos, porque la humanidad no había sido creada todavía. Ahora mismo, en lo que estamos buscando, para poder descubrir cuál es la definición de este término que estamos buscando, ya se nos está haciendo más fácil entender que los hijos de Dios, la misma frase que hemos usado, en Job 38:6, antes de la creación del hombre, que los hijos de Dios, los ángeles, se regocijaban. Daniel, capítulo 3, versículo 25, dice, y el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se paseaban por el medio del fuego. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Un hijo de los dioses. Entonces esta es la pregunta que yo tengo. Aquí, en el libro de Daniel, el rey dice, un momento, veo 3, pero ahora veo 4 y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Ahora, déjeme una buena pregunta y de nuevo, tengo que ser sincero, yo soy un hombre muy simple y yo trato de mantenerlo sencillo, eso fue lo que mi madre me enseñó, mi abuela me enseñó cuando estaba creciendo, manténlo sencillo, ¿verdad? Y se te va a hacer más fácil que si lo tratas de hacer complicado. Entonces hagamos una pregunta bien básica y sencilla. ¿Cómo es que el rey sabe cómo se ve un hijo de un dios? Hay 4 personas caminando en el fuego. ¿Cómo él distingue ahí cuál es cuál? Y mucho más que él sepa cómo se ve un hijo de los dioses. ¿Y por qué usó la palabra hijo de los dioses? Si ya no ha visto uno. No hay manera de que él se invente esto. Estos son individuos muy inteligentes, no son rey por nada. Él sabe cómo un humano se ve y él sabe cómo un no humano se ve, que parece un humano. Entonces tienes un humano, Daniel, tú sabes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Tú tienes esos 3, pero también tienes este otro semejante a un humano, pero aparenta ser un hijo de los dioses. Entonces se convierte en una obvia, pienso casi una suposición, y estoy de acuerdo, es una suposición, pero se convierte en una suposición lógica el decir que el rey ha visto el hijo de uno de los dioses. Él ha experimentado cómo se ve esta criatura y por eso es que él la puede reconocer. Él tiene algún punto de referencia de donde lo está sacando y les voy a sugerir a ustedes en unos cuantos momentos que él sabe exactamente que está en ese fuego porque lo ha visto antes y creo que mientras caminamos por las escrituras vamos a ver exactamente que él vio. La última vez en el Antiguo Testamento que esto se usó es en Osea capítulo 1 versículo 10. Y dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente.
¿Escucharon eso? Se les dijo, no sois mi pueblo. Y en ese mismo lugar se les va a decir hijos del Dios viviente. Entonces, lo que hemos descubierto en este último versículo, en el Antiguo Testamento que habla sobre los hijos de Dios, es que tienes gente paradas en un punto, y en este punto donde Él se divorcia de ellos, en este mismo punto, miles de años en el futuro, Él los va a llamar hijos del Dios viviente. Ahora, si es miles de años en el futuro, sabemos cuándo este tiempo es en la resurrección. En la resurrección, cuando trae su gente de nuevo a la tierra, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, esta es la pregunta. En ese punto, ¿qué son? Son glorificados cuerpos, son cuerpos glorificados. Ya no son humanos, son en manera angelicales, son hijos de Dios, son nacidos de los cielos. Entonces, todas las escrituras que se encuentran en el Antiguo Testamento o nos da una pista fuerte o nos dice directamente que estos son ángeles llamados hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, y en todos los casos con excepción de uno, y estoy siendo bien conservativo aquí, en todos los casos en el Antiguo Testamento con excepción de uno, el término hijos de Dios se refiere a ángeles. Y yo hasta creo que la última escritura le puedes hacer un buen caso de que también se estaba refiriendo a ángeles. O por lo menos cuerpos glorificados después de la resurrección. Y ahora movámonos al Nuevo Testamento y otra vez, cojamos más contexto. La Biblia entera la vamos a usar para contexto, para descubrir que este término, hijos de Dios, en verdad qué dice y en verdad qué es lo que significa. Creyentes son llamados hijos de Dios en el sentido espiritual porque son nacidos de nuevo de Yahweh, nacidos de nuevo. Por la sangre de Yeshua, de parte de Yahweh, son nacidos de nuevo. Entonces, desde esa perspectiva, son hijos de Dios. Adán también era un hijo de Dios porque su originación era de Dios. Pero sus descendientes eran hijos de Adán. ¿Sí ven? Sus descendientes físicos de Adán eran llamados los hijos de Adán. Pero Adán en sí era un hijo de Dios porque vino directamente de Yahweh. Lo que es increíble para mí es que todo el Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios desde una perspectiva angelical. Esos criaturas que no son humanos. Eran ángeles designados a servir a Dios, los cuales eran llamados hijos de Dios. Pero esos de nosotros que somos encontrados en el Nuevo Testamento después de Yeshua, Jesús el Mesías, muere en la cruz. Lo que pasa ahora es que tenemos la habilidad de nacer de los cielos. Nuestros cuerpos físicos no son hijos de Dios. No somos hijos de Dios por ninguna clase de fisicalidad, medida o cualquier cosa. Eso no es la que las escrituras están hablando. Los interiores de nosotros son llamados hijos de Dios porque somos nacidos otra vez del cielo. No tomaremos esa posición como hijos de Dios hasta que el Mesías vuelva y seamos sellados para siempre nuestra fe con Él. Entonces, desde la perspectiva de las Escrituras, hijos de Dios o ángeles, pero también en el Nuevo Testamento aquellos que son espirituales y creen en Yeshua, siguiendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esos también son llamados hijos de Dios. Entonces, en toda la Biblia, ángeles, el Mesías, Adán y creyentes nacidos de nuevo son llamados hijos de Dios. Esas son las únicas definiciones que podemos coger. Es Adán, el Mesías y creyentes nacidos de nuevo son llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de todos estos es? Vamos a caminar por ellos. Historiador Philo dice esto. De nuevo, vamos a coger contexto que ahora está fuera de la Biblia. Si la Biblia no es suficiente para convencernos que los hijos de Dios en la actualidad son ángeles caídos, entonces vamos al historiador Philo y descubramos el que nos tiene que decir. Desde el primer siglo, Philo de Alejandría era un hombre profundamente religioso. Él escribió en el primer siglo un breve tratado en este mismo tema. Entonces él escribió un artículo en este tema llamado Respecto a los gigantes. Si ustedes creen que son los únicos que quieren saber qué es lo que Génesis 6 tiene que decir, no lo creo. Toda persona, todo teólogo y sabio en un mundo religioso que tiene la Biblia en las puntas de sus dedos siempre ha querido saber de qué el Génesis 6 está hablando. ¿De qué es todo esto? Philo no es diferente. Él quiere saber de qué está hablando y escribe un artículo del tema llamado Respecto a los gigantes. Vamos a ver qué dice. Basando su exposición en la versión griega de la Biblia, la Septuagint, él lo rinde como ángeles de Dios. Entonces Philo lo rinde como ángeles. ¿Ok? Ahora movámonos a Josefus otra vez. Josefus es un historiador judío del primer siglo, dice esto, y cito.
Pues la tradición es que estos hombres hicieron los hechos semejantes a esos hombres, los cuales los griegos llamaban gigantes. ¿Cogiste eso? Los griegos. Ahora nos vamos a meter en un tema interesante aquí en un momento. Josefus llega tanto a decir que Noé se oponía a estos descendientes de los ángeles por su maldad. Josefus llegó a agregar que Noé se opuso a la descendencia de estos ángeles por su maldad. En pocas palabras, Josefus dice que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con las hijas de hombres. Entonces ahora tenemos referencias escriturales en el libro de Job y por todo el Tanakh diciéndonos que los hijos de Dios son los ángeles caídos que se pararon delante de Dios y acusaron a toda la humanidad junto con Satanás, su líder. Y tenemos a Philo diciéndonos que él cree que son ángeles y tenemos a Josefus diciéndonos que él cree que son ángeles también. Entonces el punto de todo es que los hijos de Dios son ángeles caídos. Entonces hemos resuelto el primer problema que estamos tratando de resolver y respondiendo a la pregunta de las múltiples opciones que teníamos: religiosos nobles, los hijos de Seth o los ángeles caídos. ¿Cuál de todos es? Claramente lo hemos definido como los ángeles caídos. Estos eran ángeles caídos, los hijos de Dios, que se allegaron a las hijas de los hombres. Ahora, recojamos la historia. Ahora que sabemos cuáles son los hijos de Dios, nos podemos mover y descubrir la próxima parte de nuestra aventura, la gran marca de interrogación, que son los nifeleos. Pero a lo mejor te estás haciendo a ti mismo esta pregunta. Pero no nos dice Yeshua que los ángeles no se casan. ¿Tú no recuerdas eso? Él lo dijo. Si vamos a la pantalla podemos ver la escritura en Mateo 22, versículo 30 y dice esto: porque en la resurrección hablando de ángeles, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces cuando te mueres y la resurrección llega y en el Nuevo Jerusalén dice que no va a haber matrimonios. Nadie es entregado en matrimonio, pero son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces no es esto un problema con todo lo que acabo de decir. Si los ángeles no se pueden casar, entonces ¿por qué es que dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de hombres? ¿Cómo pueden ser ángeles? ¿No es eso una contradicción? Lee cuidadosamente. Vamos a leerlo otra vez. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Esto menciona el momento en el tiempo de después que el Mesías regresa, y de ángeles que están en el cielo, y no menciona nada sobre los ángeles que cayeron a la tierra. Si ves, después que estás adentro del cielo, después que estás en la corte del Todopoderoso, yo te puedo asegurar que juegas bajo sus reglas. Si ven, cuando yo estaba creciendo era muy simple como un adolescente. Si yo me quería quedar en mi casa, yo tenía que jugar bajo las reglas de mi papá. Pero si yo no quería jugar bajo las reglas de mi papá, ¿adivina qué? Me podía ir. Y después yo podía hacer mis propias reglas. Y suena muy atractivo y alabemos al Señor. Yo nunca terminé yéndome por ese camino. Pero sé que mucha gente sí lo hace. Cuando crecen y deciden, yo mejor prefiero estar afuera de las reglas de mi papá. Y ellos salen y tienen sus propias reglas, pero dentro de sus propias reglas se dan cuenta que trae responsabilidades que nunca habían tenido antes. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando aquí. El Padre tenía reglas, hasta en el cielo había instrucción, había Torá. Y los ángeles decidieron que ellos no querían seguir esas reglas, fueron sacados del cielo, fueron sacados del reino, del cual Yahweh tenía 100% del control, los mandó hacia un reino, el cual ellos empezaron a reinar. Ellos son los que ahora empezaron a hacer las reglas. Entonces, esta escritura que Yeshua está diciendo en Mateo 22 no aplica a alguien que no vive en la casa de Dios. Ellos están viviendo su propia casa, haciendo sus propias reglas, y eso es lo que vemos. Y cómo todas las escrituras se empiezan a unir juntas. Continuemos, regresemos a Génesis 6, versículo 4, y ahora empecemos a leer y descubrir estas escrituras en verdad que están diciendo. En aquellos días y también después, los nifeleos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, y ya sabemos que son ángeles caídos, cuando los ángeles caídos se llegaban a las hijas de los hombres, les engendraban hijos. Estos, los hijos, eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La versión de la Reina Valera en actualidad dice gigantes. La palabra hebrea para gigante aquí, como vamos a descubrir en actualidad, es nifeleo. Este Strong 5303, para ustedes los que quieren buscar, los animo a que no me crean a mí en nada de esto, los animo a que lo busquen ustedes mismos. Dice gigantes. En actualidad, la palabra hebrea es nifeleo. Y lo que es interesante es que dejaron la palabra hebrea nifeleo en las escrituras en muchas versiones.
Ahora, aquí hay algo en una nota aparte que en verdad me molesta bastante. Y es que tú ves a través de la Biblia, algunas de estas palabras las dejaron en el arameo, griego o hebreo. Y algunas de ellas las interpretaron al español. ¿Por qué es? Que hay veces que dejan la palabra hebrea ahí, como lo ves aquí, nifeleo, porque es el nombre apropiado y significa gigante, pero con el nombre de Dios, ninguna y ni una sola vez lo dejan en su forma hebrea. El nombre más apropiado en todas las escrituras, en el universo, por ahí derecho, es traducido en nuestras Biblias como mayúscula S-E-N-O-R. No dejan el nombre de Dios en su forma original, pero sí dejamos el nombre de los gigantes en su forma original. Bueno, esa es mi pequeña queja, volvamos otra vez a la enseñanza, es algo que siempre me había molestado. Nifeleo significa gigante, ¿ok? La palabra raíz, y esto es interesante, es nafal. Nafal significa en hebreo caer, mentir, ser tirado, fracasar o ser rechazado, ¿ok? Entonces, para las intenciones de propósito, los hijos de estos ángeles caídos fueron tirados al suelo, rechazados, fracasados, ¿ok? Estos eran mutantes. En pocas palabras, esto es lo que en verdad el original hebreo está diciendo. Estos eran mutantes caídos, hijos del enemigo, hijos de los ángeles caídos. Los nifeleos son los hijos mutantes de los hijos de Dios y las hijas de hombres. Ahora, esto es una foto interesante que yo quiero que vean. Todos aquí conocen qué es esto, el centauro. ¿Serán dioses griegos o nifeleos? Ahora, yo quiero que continúen mirando esto por un segundo. Mitad bestia y mitad hombre. Ok, ahora, todos ustedes que están allá afuera, estoy seguro en algún punto en el tiempo, ustedes han visto dioses griegos o diosas en la televisión, han visto la película Choque de los Titanes, lo más seguro, probablemente las dos versiones, y saben exactamente de qué estoy hablando. Aquí está mi pregunta. ¿Será que eran de verdad? ¿Eran los griegos tan brillantes de crear el reloj más preciso, conocido a la humanidad, que los científicos hoy en día no pueden ni reproducir la precisión del reloj que encontraron en la librería de Alejandría que sobrevivió el fuego? Pero son tan ignorantes y fantasiosos que inventan historias de estos gigantes, de mitad hombre y mitad bestia, y se lo propagan como realidad a sus hijos, y al mismo tiempo son los intelectuales, filósofos, gigantes de toda la historia del mundo. Algo no hace sentido. Yo les voy a proponer y sugerir a ustedes que no se lo estaban inventando, que no era fantasioso, no era historiecitas de dormir para sus hijos, porque estos eran objetos reales de ira que ellos encontraron. Estos no eran solo historias, eran verdaderas historias. La definición coincide perfectamente con la progenitura de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, y van a ver cómo la mitad animal y mitad hombre llegaron a ser también en unos cuantos minutos. Se pone mucho más interesante mientras seguimos caminando. Unos cuantos nombres más para los nifeleos, para ustedes que quieran buscar más y entrar más en profundidad en este estudio. Creo que es interesante que sepan que también eran llamados Refaim, que es de la raíz Refa, que significa espíritus, sombras, ¿ok? Génesis 14:5. También eran conocidos como los Anakim, lo cual es llamado la raza de gigantes, y los descendientes de los nifeleos, los Emim, los semitas, los desertores orgullosos, los terrores o la raza de gigantes, ¿ok? También tienes los susitas, los cuales son llamados los malvados en Génesis 14:5, los samsumitas, los conspiradores de mal de Deuteronomio 2:20, y los sofim, o los veladores, los ángeles descendientes, ¿ok? Entonces, lo que estamos descubriendo es que hay múltiples nombres para los gigantes. Y desde que hice esta enseñanza he descubierto, lo cual voy a hablar en unos cuantos minutos, que hasta algunas de las tribus en la tierra de Canaán eran en la actualidad raza pura de nifeleos, con diferentes nombres. Vamos a ver por eso en unos minutos. El plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Y aquí es donde se pone bien interesante cuando se relaciona con hoy. Si vas a la pantalla dice esto. El plan de Satanás es genéticamente modificar el ADN de los hombres para que la línea del Mesías sea corrompida.
Ese es el plan de Satanás, de genéticamente modificar el ADN de los hombres. Si el plan fuese exitoso, escuchen esto, evitaría la venida del Mesías, lo cual al mismo tiempo evita el castigo de Satanás y los ángeles caídos. Ellos sabían que eran caídos, ellos sabían que iban a ser juzgados, ellos sabían que su tiempo era limitado y ellos sabían que la profecía en Génesis 3, si no estoy mal, dice que el Mesías vendría del vientre de la mujer. Entonces, si ellos pudieran alterar y cambiar el ADN de los hombres, eso completamente evitaría de que el Mesías algún día llegara a la escena y por lo tanto completamente deshacer el día de juicio. El día de juicio no puede pasar si el Mesías nunca vino. Ese era su plan de juego. Yahweh hizo todo perfecto. Entonces el plan de Satanás era destruir todo lo que Dios hizo. Si tú eres el enemigo, cada vez que tú miras algo que es perfecto y completo y maduro, te hace pensar en el día del juicio. Te hace pensar en Yahweh y tú no quieres nada de eso, entonces lo quieres destruir. Y voy a sugerir que en su plan eso es lo que él quería hacer. Entonces, ¿cómo hace eso? Haciendo esto. Mezclando su ADN. Mezclando las semillas. ¿Cuál es la primera cosa que Yahweh nos dice que hagamos? No mezcles el simiente. No comprometas. No cojas la verdad y la tradición y ponerlas juntos. Creará el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que el enemigo hizo en el paraíso. Cogió la semilla del árbol de la vida, probablemente cogió su propia semilla, y ahí se levantó el árbol del conocimiento del bien y el mal. Una mezcla, ¿lo ves? Se nos fue ordenado de no mezclar las semillas. Yahweh hizo al hombre en su imagen. ¿Qué es lo que Satanás trata de hacer? La misma y exacta cosa. Él está tratando de hacer al hombre en su propia imagen. Esto es literalmente una batalla angelical por la creación del hombre, el alma del hombre. Los hijos de Dios y su descendencia estaban corrompiendo todo y trayendo maldad a la tierra. Entonces cuando dice que Yahweh miró a la tierra y miró cuánta maldad había, él decidió destruir la tierra por toda la maldad que se levantó. Pero es posible que los hijos de Dios crearon descendientes que eran gigantes en tanto grado y literalmente los hijos de Dios estaban corrompiendo todo. Hombres, mujeres, niños y tanto es que hasta el reino animal. Todo lo que Dios hizo que tuviese ADN, ellos infectaron y corrompieron. Puede ser que la razón por la cual Yahweh tuvo que destruir toda la tierra no era porque la gente estaban mezclando matrimonios, sino porque el ADN estaba siendo corrompido. Y si continuaba yendo en esa dirección, toda la humanidad sería destruida y la línea del Mesías sería cortada. Desde esa perspectiva ya no se ve como que Dios es un Dios malo, ¿verdad? Se ve, parece ser una maravillosa y brillante estrategia militar para salvar la humanidad de los ángeles caídos. Ahora, ¿pudo ser esta la razón por la cual Yahweh destruyó todo y empezó de nuevo? ¿Pudo o no pudo? Es solo una teoría, algo para pensar. Ahora vamos a hablar de esto. Génesis capítulo 6, versículo 9. Esto es un versículo interesante. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Esta es la cosa interesante. La palabra perfecto aquí significa que él era sin pecado. Vamos a descubrir la palabra hebrea para perfecto porque creo que vas a estar muy sorprendido de cómo todo esto cuadra con esta teoría de por qué Dios tuvo que destruir la tierra para empezar. La palabra hebrea aquí es tamim. Tamim Strong 8549. Y miren esto es lo que la palabra perfecto significa. Significa el estar completo, entero y sin imperfección o defecto. Esto tiene muy poquito que ver con la actitud de Noé, si lo podemos poner así. Y más que ver, yo creo que él pudo estar hablando de su ADN. Él pudo haber estado hablando del hecho de que Noé era perfecto. Él era en manera muy bueno. Él hizo y existió como Yahweh lo hizo que fuera desde el principio. Su ADN no había sido cambiado. Él era perfecto. Entonces aquí hay un problema. Si vamos a Números 13:33, este es el reporte de los 10 espías, ¿ok? Y dice, vimos allí también a los gigantes, los nifeleos. Los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes, lo cual es la palabra nifeleos en hebreo. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Ok, Jim, ¿cuál es el problema aquí en Números 13? El problema es este. El problema es que esto es después del diluvio. Entonces a lo mejor te preguntas, un momentico, yo puedo creer todo el hecho de que los hijos de Dios eran ángeles caídos, que estaban corrompiendo la tierra y Dios tuvo que destruirla porque el ADN se estaba dañando y Noé y sus hijos
eran puros humanos reales, entonces por eso los salvó. Yo entiendo eso. ¿Cómo aparecieron, cómo los nifeleos aparecieron otra vez después del diluvio? Bueno, es porque tenemos que leer la escritura que habla de los nifeleos en el principio, más despacio, y empezamos a descubrir exactamente por qué aparecieron otra vez después del diluvio. Es muy sencillo, porque los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres ambas veces antes del diluvio y después del diluvio, es lo que la escritura dice. Nosotros solo asumimos que solo fue antes del diluvio, pero la realidad es que ocurrió ambas veces. Vamos y continuemos en las escrituras aquí y vamos a descubrir el más popular nifeleo que haya existido, Goliat. Sabemos por segundo de Samuel 21 del 16 al 22 y primero de Crónicas 20 del 4 al 8 que Goliat tenía otros 4 hermanos. Uno de ellos tenía la punta de su lanza, escuchen esto, pesaba 7 libras y otro tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Entonces déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántas piedras fue que Daniel cogió? Piensen en este momento y pónganse a pensar. ¿Cuántas piedras fue que Daniel recogió? Él recogió 5 lisas y redondas piedras. Ustedes saben, yo tengo que ser honesto, yo pensaba que Daniel era un hombre de tremenda fe. De ser este niñito que ustedes saben se pone la armadura y sale allá con una resortera para matar a este masivo gigante que está lleno de armadura y tiene una espada. Poco sabía yo cuánta fe David, que luego iba a ser rey de Israel, el rey más grande que ha existido, cuánta fe en verdad tenía. Porque ustedes qué piensan que está detrás de su mente. Él sabe que Goliat tiene otros 4 hermanos. ¿Qué pasa si él acaba con Goliat? ¿Qué es la próxima cosa que le debería pasar? Sus 4 hermanos vienen corriendo. Entonces él trae otras 4 piedras. Piensen en ese momento, ¿no es eso increíble? De que David tiene 5 piedras para los 5 gigantes que están en la tierra. Él está increíblemente convencido, es increíblemente habilidoso o tiene tremenda cantidad de fe y yo voy a sugerir que lo más seguro es que tiene todo eso. Vemos otro gigante en las escrituras. Este es un rey gigante, Deuteronomio 3, versículo 11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. A lo mejor ustedes piensan que eso no es gran cosa, pero miren esto. Un codo es aproximadamente 20 pulgadas. Eso hace su cama. Aproximadamente 15 pies de largos. Esta es una cama del rey gigante de su área, 15 pies de largo. Hay gigantes en la tierra, señoras y señores. Con razón, cuando los 10 espías fueron y vieron estos gigantes, se sintieron como grillitos y dijeron, no lo creo. No hay forma de que les vamos a ganar a estos hombres. Ellos van a coger y nos van a pasar por encima. Hay hasta reportes de que ellos son de 30 pies de altos. Eso es un increíble humano. Si hay gigantes de 30 pies en la tierra y tú eres 5 y medio, 6 pies de alto, tú eres un grillito en su vista, de seguro. Miren esto, arqueología ha descubierto un hueso de fémur de 47 pulgadas que lo encontraron en el valle del río Eufrates. El valle del río Eufrates es un valle de los reyes. Era el valle donde Nabucodonosor peleó sus ejércitos, ¿ok? Y todas estas guerras tomaron lugar en este valle. Reconstruyendo esto en la Montaña Blanco, en Texas, en un museo de fósiles, reconstruyeron esto y descubrieron que este hueso de fémur humano literalmente reconstruiría aproximadamente un humano de 14 pies de alto. Y para darles una idea qué alto es eso, este caballero está parado y él podría caminar directico debajo de las piernas de este gigante y ni siquiera tuviese que agachar la cabeza. No tendría que hacer nada. ¿Ustedes se imaginan poder caminar debajo de las piernas de una persona sin agachar la cabeza? Y si este es el caso, y yo revisé esto es real, esto no es nada que ha sido fabricado, estos son verdaderos huesos que han sido encontrados y esto crea un gran problema para la evolución, primero que todo, porque ellos dicen que nos estamos haciendo mejores y más grandes y más inteligentes y esto y aquello, y esto parece estar mostrando lo contrario, que nos estamos haciendo más pequeños y algo, yendo de 15 a 30 pies a 14 pies a un promedio de 6 pies por hombre. Está bien, movámonos a antiguas escrituras judías en el 135 AD. Esto se vuelve mucho más interesante.
para descubrir si estos verdaderos gigantes en verdad sí existieron. En el 135 AD tenemos esto escrito. El malvado emperador Hadrián, quien conquistó a Jerusalén con gran poder, el rabino Johanan ben Zakkai le dijo a él: no te gloríes, si hubiese sido la voluntad de los cielos, tú no nos hubieses conquistado. Luego el rabino Johanan tomó a Hadrián y lo llevó a una cueva. Miren esto. Y él le dijo: ¿tú crees que ha sido una gran cosa que tú has conquistado este pueblo? Mírate, ven, te muestro esto. Y él lo llevó a una cueva y le mostró los cuerpos de amoritas que estaban enterrados allí. Uno de ellos medía 18 codos, aproximadamente 30 pies de alto. Y él le dijo: cuando éramos dignos, tales hombres fueron destruidos por nosotros. Pero ahora, por nuestros pecados, tú nos has derrotado. ¿Vieron eso? En el 135 AD aparentemente había una cueva donde tenían huesos de gigantes que estaban ahí, y uno de ellos era un gigante de 30 pies de alto. Y su punto era: oye, escucha, ustedes solo nos derrotaron por nuestros pecados. Ustedes no nos derrotaron porque éramos incapaces de derrotarlos a ustedes. Yahweh nos ha ayudado a destruir hombres que eran 30 pies de altos. Si los pudimos destruir a ellos, ciertamente los podíamos destruir a ustedes. Es nuestro carácter que nos ha hecho perder, no nuestra estatura física. Y mientras volvemos a Génesis capítulo 6:4, leeremos esto otra vez y verán por qué los gigantes aparecen en los dos lados del río, si puedo. En el versículo 4 del capítulo 6 dice así: en aquellos días los nefileos estaban en la tierra. Y aquí está la frase clave: y también después, cuando los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ellos estuvieron en los dos lados de la moneda, y de ahí es donde los gigantes vienen. Judas 1:6 dice esto: y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ahora, asumimos que atados en oscuridad es sentado en un rincón oscuro en algún lugar, pero la Biblia dice que nosotros no luchamos contra carne o sangre, sino que peleamos con los principados y potestades de las regiones celestiales. Si ven, el enemigo, los ángeles caídos, fueron enviados del cielo hacia el mundo espiritual donde no había ninguna luz de Yahweh. Entonces, de la perspectiva de ellos, están atados en oscuridad esperando el juicio. Pero eso no significa que ellos no hacen de las suyas en el proceso. Significa que están atados de poder ir a la luz y están ahora en un mundo de tinieblas. Bueno, aquí está la próxima pregunta. Si ese es el caso y los hijos de Dios eran ángeles caídos, ¿de dónde vienen los espíritus malignos? ¿De dónde vienen los espíritus malignos? Los fantasmas del mundo, si puedo. Bueno, ellos son los nifeleos. Ellos son los espíritus de los gigantes muertos, en mi opinión. Ellos no son ni ángeles ni hombres. Entonces, porque no son humanos y tampoco son ángeles atados en tinieblas, son espíritus vagantes. Son los espíritus vagantes de los gigantes de antigüedad. Estos son los espíritus que Yeshua hubiese sacado de la gente y hacia los cerdos. Y es porque cuando los gigantes y los nifeleos se mueren, ellos no tenían para dónde ir. No podían ir a Seol o a Hades, porque eso está reservado para humanos. Y ellos no pueden ir ciertamente hacia el mundo bajo, porque ahí es donde están los ángeles caídos. Ellos no son ni divinos ni humanos, entonces están atrancados en el medio. Muchas películas se han hecho sobre el tema y francamente son bastante correctas desde esta perspectiva. El ocultismo. ¿Qué es lo que el ocultismo dice sobre esto? La tradición ocultista sostiene, y esto es una espiritualidad satánica, la tradición ocultista sostiene que ahora y antes un espíritu nefileo personificará en forma humana las almas de esos que dejan sus cuerpos en forma violenta y son más puros. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué tú ves a estos shows en televisión de casas poseídas y fantasmas, y parece que los fantasmas tienden a aparecer, o casas embrujadas tienden a aparecer en lugares que tremendo trauma o asesinatos que típicamente le ocurren a gente inocente. Bueno, y eso es porque, según hasta esos que están en esos ocultismos satánicos, ellos creen que los nefileos o los gigantes que murieron, que ellos tienden a manifestarse a sí mismos cada vez que hay una situación traumática. Una pura e inocente persona es asesinada y eso los atrae a ellos en el mundo espiritual de apoderarse de ese lugar en particular, y entonces ellos se hacen pasar a sí mismos, si puedo, como esas personas en particular que murieron. De nuevo, no hay forma de saber con 100% de seguridad, pero hace sentido y es lógico para mí que eso ciertamente pueda ser una posibilidad. Ahora, si vamos y nos movemos al libro de Enoc, podemos descubrir lo que Enoc creía sobre todo esto. Enoc era el padre de Matusalén, quien vivió 969 años.
Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mejor dicho, él hizo lo que Dios quería que él hiciera. Ahora, en el libro de Judas, Judas en actualidad cita al libro de Enoc. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Ahora, solo menciono eso para mencionar el hecho que hay un libro de Enoc, y aparentemente tenía un valor para algunos de los escritores del Nuevo Testamento porque están citando de él. Entonces, si ellos hubiesen pensado que ese libro no tenía ningún valor de ninguna clase, ellos no hubiesen citado de él. Y ahora solo les estoy mostrando eso para que haga un poco de credibilidad porque les voy a abrir el libro de Enoc para ver qué es lo que dice. No estoy diciendo que es escritura o ni siquiera que es verdad, pero creo que el contexto de él cuadra con esta teoría que les estoy presentando y creo que es lógico y que se alinea. Entonces entremos en él. El libro de Enoc dice que habían 200 ángeles caídos que bajaron y no solo tomaron mujeres, pero también corrompieron animales con su semilla también. Varios gigantes tuvieron visiones. Ellos tuvieron unas visiones de unas tablas de piedra con un montón de nombres escritos en ella que estaban sumergidos bajo mucha agua y que cuando salieron los únicos nombres que quedaban eran los nombres de Noé y los de su familia. Y también hubo otra visión de 200 árboles. Un gigante de estos tuvo una visión de 200 árboles donde todos fueron arrancados de su raíz. Los 200 árboles fueron arrancados. Y en el libro de Enoc se habla de Azazel. Y dice que había un demonio, un ángel caído, un gigante, un nifeleo que se llamaba Azazel, que enseñaba a crear armas, mientras otros enseñaban a cortar los árboles de raíz, brujería, leer las estrellas y cosméticos. Si alguna vez te has preguntado cómo fue posible que los humanos de esos tiempos podían en la actualidad leer las cosas de las estrellas, podían leer las estrellas en aquellos tiempos, ¿cómo descubrieron todos estos remedios medicinales que estaban en sistemas de raíces y plantas? Hubiese tomado 1.000.000 de años en pruebas antes de poder descubrir que esta planta trabaja para aquella enfermedad. Esta teoría en particular dice que eran en la actualidad los ángeles caídos y los gigantes que sacaron a la luz esta información mística que era parte del árbol del bien y el mal, creo yo. Y así es como recibimos toda la tecnología que habíamos recibido, que aprendimos en aquellos tiempos. ¿Quién era Azazel? Interesantemente, Azazel se dice ser mitad cabra y mitad hombre. Él era el demonio líder, que es dicho haber causado al hombre que verdaderamente se alejara de Dios. Y fue esta cosa que era mitad hombre y mitad cabra. Ahora, ¿de dónde viene la idea de un hombre que sea mitad hombre y mitad cabra? Yo le voy a sugerir a ustedes que los griegos estaban en lo correcto. Fueron los dioses los que bajaron, lo que ellos consideraban dioses, que bajaron, concibieron con mujeres y con las bestias. Trataban de destruir todo el ADN. Y de eso salieron gigantes que eran humanos, y de ahí también salió el mitad cabra, mitad hombre, y mitad caballo, y mitad hombre, y todas estas otras mezclas que vemos, yo creo personalmente que eran bien reales, y por eso es que tenemos a Azazel, y en la actualidad encontramos a Azazel en las escrituras. Y entonces hagamos la pregunta aquí, ¿qué tal los extraterrestres? ¿Qué tal de ellos? Los extraterrestres, ¿en verdad qué son ellos? ¿En verdad ellos existen o no? Bueno, aquí el 27 de septiembre del 2010, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, un comandante de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, dijo en vivo en CNN el 27 de septiembre del 2010, él dijo que llevaban 50 años comunicándose con extraterrestres, pero el gobierno no los deja hablar del tema. Que la cosa entera del Área 51 es bien real. Ellos recientemente publicaron casi todos los documentos sobre el Área 51 y estamos descubriendo ahora que en el Área 51, cuando descubrieron el ovni original, ellos tienen fotos de partes computarizadas que sacaron de la nave espacial. Yo sé que esto suena loco, pero estos son solo los hechos, los puedes buscar tú mismo. Los pusieron bajo un microscopio y se veía como una ciudad. 18 meses después de eso, el microchip fue inventado. 18 meses después de Roswell, el microchip fue creado.
Entonces la pregunta se convierte: ¿de dónde descubrieron la tecnología? Bueno, ¿sería casualidad que fue porque descubrieron un microchip que se veía como una ciudad? En verdad no lo sé. La UN solo este año pone un contacto para extraterrestres por primera vez en la historia de las Naciones Unidas. Maslan Odman, usted lo puede buscar usted mismo, fue fijado por las Naciones Unidas el 26 de septiembre del 2010 para ser la persona de contacto para los seres extraterrestres. El gobierno finalmente está declarando y admitiendo que hay verdaderamente vida que nos está contactando, que está afuera del mundo humano. La señora Odman es actualmente la encargada de la Oficina de los Asuntos del Espacio Ultraterrestre, o ONUSA. UNUSA. Entonces aquí está la pregunta, la declaración que en verdad quiero darles. El futuro en verdad es el pasado. Todo lo que ha ocurrido en el pasado, de nuevo la Biblia dice que ocurrirá en el futuro. Mire esto, Mateo capítulo 24, versículo 24 dice esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, en los últimos días, señoras y señores, la Biblia dice que antes de que regrese el Mesías volverá a ser como en los días de Noé. Esas cosas en verdad sucedieron y eran reales. Recuerden cuando hablé de Azazel, el que era mitad hombre y mitad cabra. Ustedes reconocen que en Yom Kippur, en la Torá, que ellos llevaban dos cabras. Una de ellas era llamada la cabra la Adonai y la otra era llamada la cabra la Azazel. Una de ellas era sacrificada a Yahweh, era la cabra la Adonai. La otra cabra era liberada y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la cabra Azazel y ellos confesaban todos los pecados de Israel y tomaban la cabra afuera hacia el desierto donde se dice que vivía Azazel, porque se dice que fue su culpa que el hombre cayó al grado que lo hizo, y entonces todos los pecados de Israel fueron puestos en él y él supuestamente vivía afuera en el desierto. ¿Hasta de dónde fue que Yahweh sacó el término de Azazel? Es hasta interesante que en la mitología griega es el mismo nombre. Es porque yo creo que son la misma persona y en la actualidad sí existió. La Biblia dice que al final de los tiempos, antes de que el Mesías regrese, estas cosas que sucedieron cuando Noé sucederán de nuevo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Estoy diciendo que van a haber gigantes en la tierra otra vez? ¿Y que los hijos de Dios van a salir? ¿Qué son los extraterrestres? No lo sé. A lo mejor los extraterrestres que están allá afuera, que nos están contactando de una manera o la otra, a lo mejor esos son los hijos de Dios, a lo mejor esos son los ángeles caídos, que han sido restringidos por Dios. Sus alas, si puedo, han sido destruidas. Ellos no pueden viajar, están en la oscuridad. O sea, siendo tan inteligentes como son, a lo mejor ellos crearon naves espaciales y así es como están viajando de un lado al otro. Yo no sé. Y yo no trato de irme y sonar como un loco, pero la realidad es que sabemos por hecho que existieron. Tenemos escrituras pictográficas en casi toda cultura y casi todo periodo de tiempo de naves espaciales. Ellos sí existen. La pregunta es, ¿cómo eso va a suceder al final de los días? Lo vamos a descubrir y por eso es que es importante que nosotros descubramos quién los hijos de Dios son, quién las hijas de los hombres son y qué los gigantes son. Porque recuerden que al final de los días, antes de que regrese el Mesías, estos falsos cristos van a volver a la escena y ellos serán tan poderosos y tan llenos de maravillas, poderosos de renombre. Ellos tendrán la habilidad de hacer cosas que ningún hombre ha hecho alguna vez antes, para que la raza humana entera los siga a ellos. No puedo pensar en ninguna otra teoría que me haga sentido a mí de cómo el hombre se aleja tan rápido en los últimos días, y es a lo mejor si los hijos de Dios regresan de nuevo y a lo mejor ya han hecho eso. Y a lo mejor estos gigantes o estos nifeleos regresan y empiezan a engañar a los hombres, no lo sé. Pero es importante que entendamos las escrituras en este tema. Y terminaremos con esto. Desde el mero principio fue dicho, no mezcles la semilla. Entonces déjenme les doy esto a ustedes. La moraleja de todo esto, es bueno e interesante el aprender todas estas cosas. Pero la moraleja de toda esta enseñanza es esta. Nosotros no podemos comprometer la palabra de Dios. Cuando Yahweh dice que hagamos algo, lo hacemos. Nosotros no decimos, nosotros no cuestionamos, no empezamos a hacer excusas, nosotros obedecemos porque Él ve cosas que nosotros no. Y si Adán no hubiese pecado y Eva no hubiese sido engañada, entonces ese árbol que estaba mezclado nunca se hubiese encontrado en nuestras vidas el día de hoy. Señoras y señores, es tiempo que volvamos a la verdad, porque la verdad solo puede hacer una cosa, y eso es hacernos libres. Los hijos de Dios fueron los ángeles caídos. Déjanos no ser los hijos de Dios que prueban de la verdad y de lo bueno de Elohim, de Yahweh mismo, y después se alejan
y empiezan a comprometer y a mezclar la palabra de Dios con las tradiciones y doctrinas de hombres. Seamos como los hijos de Noé, que conocen la verdad, que dependen de la verdad sin importarles lo que la gente allá afuera digan, para que así también seamos salvos cuando el fin de los días llegue y el Mesías regrese. Gracias por pasar su tiempo con nosotros. Soy Jim Staley con Passion for Truth Ministries. Dios los bendiga. Draw us close and lead us to your heart, Father, to be your people.